Hola, bienvenidos a Espacio Gente en la Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Hoy nos acompaña César Miguel Rondón, comunicador, locutor, escritor, voiceover e imagen de importantes marcas. Un profesional que se reinventa y no se detiene con una intensa actividad periodística de más de 30 años dentro y fuera de Venezuela. Actualmente conduce el programa César Miguel en Conexión con César Miguel Rondón, que se transmite de lunes a viernes a través del canal IBC de TVB y a través de su canal de YouTube en los Estados Unidos. Igualmente se desempeña en la locución en el programa Día a Día a través de Mundial 990 AM y 98.7 FM, además de 107.1 FM. Hoy nos recibe desde Miami para una entrevista con Espacio Gente. César Miguel, bienvenido a Espacio Gente, ¿cómo estás? Muy bien, Yandira, gracias por invitarme a tu espacio. Gracias a ti por la buena disposición. Bueno, fíjate, haces radio desde Miami, pero te iniciaste en la década de los 70 en Venezuela, ¿no? ¿Qué sientes que sostiene esa fascinación hacia este medio tradicional en medio de la seducción de las redes sociales y de tanto contenido, digamos, avasallante que nos comparten a través de los diferentes canales digitales? Fíjate, la radio tiene un encanto único y es el siguiente. La radio le han decretado la muerte en varias oportunidades. Cuando apareció la televisión, dijeron, bueno, ya la radio no tiene nada que buscar. Y allí siguió. Cuando apareció Internet, dijeron, bueno, ya la radio obviamente no tiene nada que buscar. Y la radio sigue allí. Parece que puede morir más temprano, más rápidamente la televisión como la conocemos, el broadcasting, que la radio. ¿Y ello por qué? Fíjate, a la radio le salen hijos legítimos, como el podcast, que es un elemento de un concepto de producción muy contemporáneo y muy de estos tiempos de Internet. Por una razón muy sencilla, Yandira, y es que la radio apela a la intimidad. La radio apela a lo primario, a la voz, apela a la palabra. Es decir, si te digo eso, esos son los elementos fundamentales de la poesía, por ejemplo, que es la más antigua de las artes, quizá es la más directa de las artes. La radio es el acompañante que sigue teniendo la persona en su automóvil cuando va de un lado a otro, porque la radio es una comunicación íntima entre una persona frente a un micrófono y una persona frente a un receptor. Sí. La comunicación es directa y la radio tiene una ventaja extraordinaria por sobre la televisión, sobre el cine y todo lo demás, que es un detonante para la imaginación. Cuando yo te estoy hablando a ti en la radio y tú solo me estás escuchando la voz, tú te estás imaginando las cosas. Si yo te transmito la noticia de Myanmar, a lo mejor nunca has estado en Myanmar, y cuando yo te cuento lo que está pasando allí, tú tienes todo el derecho y toda la libertad de imaginarte Myanmar tal cual como te provoque. Eso es un elemento de libertad fascinante. Y agrégale la imaginación, agrégale la intimidad y la comunicación directa, la radio sigue siendo invencible. Hoy en día no quiero oír radio, pero entonces pongo el podcast, que como te decía, es el hijo legítimo directo, el más reciente de los pimpollos pues, que tiene la radio. Eres el autor del libro de la salsa, Crónica Musical del Caribe Urbano, uno de los productos en los que se aborda con mayor profundidad este género y sus orígenes, publicado por primera vez en 1979 y reeditado en varias ocasiones, la más reciente en 2020. ¿Cómo evalúas las transformaciones de la música latina en los últimos años? Si me preguntas por la salsa o lo que derivaba de allí, eh, ha faltado algo de vigor, ha faltado algo de inventiva y de fuelle, ¿no? Se han producido discos magníficos, pero no tenemos esa escala de producción, esa cuantía de producción que tuvimos 40 años atrás. Evidentemente no. Pero hay otras manifestaciones muy interesantes, ¿no? que allí van surgiendo. Eh, Cuando yo escribí el libro La Salsa, yo era
un joven veinteañero, armado con un grabador de cassettes y mucha ilusión, persiguiendo músicos, preguntando aquí, preguntando allá. Y eso me hizo hacer un libro desde una ilusión muy grande, ¿no? Y pronostiqué una vida eterna para la salsa, y pecado de juventud, evidentemente, porque la eternidad No es, existe. es, es exclusiva de algunas cosas, ¿no? Pero si bien la música no ha evolucionado en una gran cuantía, o como yo hubiese deseado o sospechado, chico, el libro ha sobrevivido de una manera increíble, ¿no? Así es. Fíjate, en tu trayectoria como escritor y autor de telenovelas, fuiste protagonista de la época de oro de la televisión en Venezuela, ¿no? Sabemos que hoy día las producciones no encuentran tantos espacios ni posibilidades debido a la crisis y muchos rostros han salido del país a buscar nuevas oportunidades. César, ¿qué tanto crees que puede pesarle a un país la fuga de sus talentos? Mucho, porque un país es su gente. Y cuando a ti te dicen que 5,5 millones de venezolanos han salido, pues son 5,5 millones que han salido en los últimos años de muchas maneras y según sus posibilidades. El que pudo uh, hacer sus maletas hace un rato y tomar un ticket de avión y volar a un destino donde tuviera cierto porvenir asegurado, lo hizo con ciertas previsiones. El que no tiene esos recursos, pues sencillamente se carga al hombro esa maleta, agarra de la mano a la familia y se va a cruzar la frontera y a pasar penurias, humillaciones, golpes terribles. La deportación de 100 venezolanos en la frontera de Chile y Bolivia recién es un golpe humillante, con la misma que buena noticia del gobierno de Colombia de darle el estatus temporal a los venezolanos. Pero en todo caso estás hablando de un país al cual se le cayó la casa. Los venezolanos teníamos una casa llamada Venezuela, y cuando se te cae la casa, tienes que irte, pues ya no tienes techo. Y eso es lo que le ha pasado a esta gran cantidad de gente, con el agravante de que muchos de los que están allí en el país no se han ido porque no pueden irse. Mi caso es muy peculiar porque yo me fui contra mi voluntad. Eh, Fui amenazado abiertamente por el dictador, y no tuve otra opción. De hecho, mi familia, mis hijas y mi esposa pasaron por inconvenientes y malos tratos, ¿no? Y yo ni se diga. Pero he tratado, como tantos venezolanos, de hacer destino afuera, ¿no? Tú tampoco estás en Venezuela, tú estás en la ciudad de Panamá y haciendo tu trabajo, tu oficio, cosa que es muy digna, y te felicito por ello, porque puedes seguir trabajando como periodista, ¿no? Porque, caramba, hay muchos médicos trabajando de parquero, ¿no? Así En, es. en otras ciudades. Y es una pena porque la casa nos la tumbaron a mandarriazo, a lo mejor ya estaba frágil, ¿no? Y como sabemos, es decir, destruir es muy fácil y construir ya lleva más tiempo, pero hay que construir igual. Sí, y Igual. precisamente en 2019, a través de tus redes sociales, tras el cese de transmisiones de tu programa radial, Ujú. sentenciaste: no es autocensura, es censura pura y dura la que nos ha silenciado. ¿Cómo se vive una realidad en la que la política trastoca el andar de la prensa libre? Que es algo que se vivió en Venezuela muy a cuentagotas. Si tú te pones a ver en los gobernantes autoritarios, sean elegidos democráticamente, pero con talante autoritario, los medios de comunicación y los periodistas son unos adversarios sumamente incómodos, porque suelen decir impertinencias, ¿verdad? En esto quiero incluir desde el dictador que acaba de dar el golpe de Estado en Myanmar, a Vladimir Putin,
a Donald Trump, que su principal adversario eran los medios de comunicación y todo el discurso sobre las fake news, como evidentemente Jair Bolsonaro en Brasil o el propio López Obrador en México y, por supuesto, Fidel Castro, Daniel Ortega y ahora Nicolás Maduro. Fíjate que te he citado una amalgama de personajes que, si bien tienen ideologías distintas y formas de gobierno distintas, tienen una característica fundamental, que es el talante autoritario. Ese talante autoritario hace que yo, la única realidad que acepto es la mía y la que yo digo. Cuando alguien me contradice, pues es un adversario, es un enemigo. Evidentemente, si yo estoy llevando adelante una dictadura, como es el caso venezolano, pues entonces yo a los medios los cerceno. Fíjate que el Nacional no existe, los periódicos que logran ser publicados son pasquines prácticamente, los canales de televisión que logran salir en el broadcasting son simples mamparas de la voluntad del régimen, y entonces los periodistas se han refugiado en esa ventaja que nos da la nueva tecnología, que son los portales por Internet. Pero entonces también ya se las arreglan para reducirte las posibilidades de Internet, el acceso a los medios de Internet, en fin. Pero es la lucha de todos los días. Si tú te dedicaste a este oficio, es porque a ti te jala la voluntad de curiosear, de buscar verdades, buscarlas y decirlas y divulgarlas, porque de nada te vale descubrir algo importante y no decirlo. Es el sino de nuestro tiempo y bueno, en esas estamos, ¿no? Fíjate, gracias a Dios, qué maravilla que tú sigues siendo periodista y a mi manera yo también. Así es. César, iniciaste muy joven en el periodismo, como bien lo has dicho, eran tiempos Sí. quizás de menos dinamismo, sin la amenaza constante de la velocidad que impone lo digital. ¿Cómo se traza el camino de la información con la batalla constante de las fake news? Bueno, apelando a herramientas que son las que siempre han estado allí. Yo afortunadamente fui formado de tal manera de nunca creer en el tubazo, no procurar el tubazo. Yo no critico a los que viven del tubazo y lo buscan y lo alimentan y lo riegan, ¿no? Como si fuera una matica que yo no los critico, pero yo no lo hago. No lo hago porque el tubazo muchas veces obedece a una circunstancia, a una casualidad. De los primeros que dijo el nombre del teniente coronel de paracaidistas en aquella madrugada del 4 de febrero fui yo. Y fui yo porque yo era el que estaba transmitiendo, porque fue el que se fue a la radio a las 12:30 de la noche, cuando me llegó el pitazo de que estaban disparando a la casona en Caracas. Pero ¿a qué voy? Yo voy a manejar una información cotidiana y la voy construyendo como una historia que va estando allí. Sobre esa historia siempre pueden surgir intereses, antes los llamábamos bolas, o como los llama Nelson Bocaranda, que viene de aquella época, los runrunes. Hay un runrun que dice que... Entonces, si tú eres el del tubazo, probablemente te equivoques porque vas a disparar desde la cintura. Si a ti no te interesa la primicia, sino saber el cuento, tú lo vas a verificar. Lo vas a verificar de todas las maneras y no es un problema de velocidad. No es un problema de que con la velocidad que nos obligan las redes, fíjate, a Simón Díaz lo mataron no sé cuántas veces antes de su muerte verdadera. Y todas esas muertes fueron divulgadas por los medios, en las redes. Bueno, tan sencillo como que, en lugar de hacerte eco de inmediato, yo llamaba a Betsimar
la hija de Simón. Betsy, Simón sigue con nosotros. Sí, eso que están diciendo es falso. Tú vas y es falso. Pongo un ejemplo sencillo y rápido de resolver. Llévalo a otra instancia. A Alex Saab lo pasaron, le dieron casa por cárcel porque fue algo que decidió Joe Biden. Oye, qué raro esa noticia, ¿no? Entonces lo primero es verificar si en efecto le dieron casa por cárcel. Pero resulta que Joe Biden no tiene nada que ver con la información. Entonces, eso antes se podía hacer con mucho tiempo. Ahora hay que hacerlo con más rapidez, pero también ahora tienen más medios y recursos para verificar, confirmar o rechazar algún tipo de informaciones. Lo que es vital y fundamental es que es pecado castigable no manejar la información como es debido. Es decir, si tú no manejas la información tal cual como te llega, la manejas y la puedes divulgar, no lo hagas. Porque a quien le estás fallando es a tu público, a tus lectores, a tus oyentes, a tus televidentes. Por supuesto. César, en una entrevista con el diario El Mundo mencionabas que la Venezuela de hoy está produciendo un arte inédito. ¿Crees entonces que en un ecosistema en crisis se puede realmente sacar lo mejor de nosotros? Es que somos resilientes por naturaleza. Y este largo periodo de 2 décadas ya de inconvenientes, de problemas, ¿a qué nos han llevado? Bueno, a una producción literaria de cuantía y de calidad como antes no habíamos tenido, sobre todo en bloque. A un rigor en estudios, hemos publicado libros sobre nuestra historia reciente, sobre análisis sesudo, sociológica, económica, políticamente de lo que hemos vivido. Nos ha obligado a reflexionar sobre nosotros. Siento que hemos hecho un mejor cine del que hacíamos antes, con todas las penurias del caso, y no estoy hablando del cine hecho oficiosamente, ¿no? Hemos hecho una música, pero extraordinaria, en todos los órdenes, desde música académica hasta la música popular. Este comienzo de año, Laura Guevara publicó algo magnífico, Alejandro Zavala, Eliana Cuevas con Aquiles Báez. Te estoy hablando de las últimas 3 semanas. No me he dado abasto para poder divulgar esos estrenos en los medios a los que tengo acceso. La tragedia que estamos viviendo nos está obligando a reflexionarnos, a decirnos, a vernos hacia adentro para poder entender lo que tenemos, ¿no? Precisamente en tu editorial del 4 de febrero, conectando un poco con el tema político, trajiste a nuestras memorias los sucesos del golpe de Estado de Hugo Chávez Frías a Carlos Andrés Pérez, ¿no? ¿Cuál crees que debe ser, desde tu óptica, el compromiso del comunicador con la memoria histórica de sus raíces, sobre todo en escenarios tan convulsos como el de la tragedia venezolana? Yo empecé a estudiar filosofía y ya desde humanidades, yo hice bachillerato en humanidades, me presentaron a Heródoto como el padre de la historia. Hay un libro de Richard Kapuscinski, el gran periodista polaco, que se llama Viajes con Heródoto, donde él empieza a comentar sus primeras salidas de la cortina de hierro de la Europa del Este comunista, para hacer reportajes, para hacer a China, a este país y al otro, hasta que se convierte pues, en ese maestro del reportaje, como lo terminó siendo. Leyendo ese libro, claro, él lo va intercalando, Kapuscinski lo va intercalando con historias de Heródoto. Y me di cuenta que Heródoto no era el padre de la historia. Heródoto era el padre del periodismo. Porque Heródoto lo que hacía era que él se iba a donde estaban ocurriendo los problemas, a donde estaban dándose las batallas. Y él narraba lo que él veía.
y hablaba con las personas y escribía los testimonios. Entonces yo dije, bueno, en realidad ese es el periodista. El periodista es un individuo dedicado a las artes liberales, a los oficios liberales, muy mal visto por muchas disciplinas liberales, sociales, porque es un intrépito que se mete en todos lados y no pareciera tener autoridad en ninguna. Escribe de economía y no es economista. Escribe de sociología y no es sociólogo. Escribe de historia y no es historiador. ¿Qué es lo que nos pasa con la historia? El historiador tiene tiempo para escribir, porque escribe sobre un pasado que está allá. El historiador puede llegar a su casa, se llena de libros sobre el hecho que va a concurrir y a conciencia escribe la historia. El periodista está escribiendo todos los días sobre lo que está ocurriendo y no puede tener conciencia de que está escribiendo la historia. El periodista solo está haciendo periodismo. Dicho esta explicación, ¿qué es lo que nos ocurre? Cuando tú tratas de entender la desgracia de estos 20 años, lo que tienes a mano son testimonios periodísticos. Así es. César Miguel Rondón, comunicador, locutor, escritor, voiceover e imagen de importantes marcas con 4 décadas de trayectoria. Muchísimas gracias, César, por habernos acompañado en Espacio Gente para la Estrella de Panamá. Gracias a ti, gracias a todos los compatriotas que están por allá y a todos los panameños, que tengo gran cantidad de amigos panameños. Muchísimas gracias, Yandira. Gracias a ti, César.